Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Esta es la imagen de la semana. En realidad se trata de dibujos de caricaturas de Rafael Pineda, más conocido como Rapé, usted lo conoce, conductor junto con Luis Hernández, el monero Hernández, aquí en TV UNAM. Y estas imágenes son en recuerdo de Eduardo Humberto del Río García, el gran Rius, quien falleciera un 8 de agosto de 2017, hace 4 años. En Media 20.1 recordamos con admiración y respeto a uno de los más grandes e influyentes caricaturistas mexicanos, autor, entre otras obras, de la historieta Los Supermachos y de libros que, con humor, formó y educó política y culturalmente a varias generaciones de mexicanas y mexicanos. Y justo sobre el humor que tanta falta nos hace en estos momentos de confrontación, de discordia, la entrevista con el escritor y periodista Héctor Anaya, autor de 37 libros de cuento, novela, ensayo, literatura infantil y guiones de cine, radio y televisión, y por supuesto maestro en diversas instituciones. Antes de la entrevista, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones. Durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que se llevó a cabo en Ciudad Juárez el 9 de agosto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que actualmente hay mucha animadversión y mentiras para dañar al gobierno federal, ya que existen redes de complicidad que al ver en peligro sus intereses, montan desinformación, miedo y distorsión en los medios y en Internet. El cártel Jalisco Nueva Generación amenazó a varios medios de comunicación y de manera directa a la periodista Azucena Uresti por la cobertura periodística de algunos hechos delictivos en Michoacán. Ante tal situación, periodistas y figuras públicas manifestaron su solidaridad y pidieron al presidente López Obrador hacerse cargo de la seguridad de la periodista. Buscan mitigar el efecto de la desinformación vinculada a las vacunas. Portal Check lanzó un kit de comunicación con foco en la temática de vacunas, que contiene elementos digitales e impresos para que sean utilizados por diferentes actores de la sociedad de manera gratuita. Esta acción la impulsa la UNESCO y pretende que sea recuperada por medios de comunicación, centros de salud, escuelas, hospitales, ministerios y oficinas de gobierno, además de ONGs. Los materiales pueden descargarse de la página de la UNESCO. Anuncian la salida al aire de la radiorevista En Sintonía Contigo, El Helénico, y el estreno de una serie en formato podcast sobre las residencias artísticas del Centro Cultural Helénico. En Sintonía Contigo, El Helénico, se creó con el objetivo de promocionar la oferta teatral nacional, así como dar voz a las y los creadores escénicos. La serie se transmite los jueves a las 18:30 horas por las frecuencias de Radio Educación. El fútbol femenino llega a la televisión pública en Argentina. A través de la cuenta de Twitter de Tribuna Deportiva, se informó que próximamente la señal pública será la nueva casa del campeonato de fútbol femenino y comenzará con la emisión de Clausura 2021 este fin de semana. Aunque los detalles aún son desconocidos, la noticia resulta de una grata sorpresa porque se fortalece así la inclusión y la promoción del deporte sin distinción de género. Héctor Anaya, bienvenido a Media 20.1. Qué honor que nos acompañes en este programa de una televisora cultural que tú conoces muy bien. Sí. Porque vaya, ¿qué has hecho tú también televisión cultural? En primer lugar, bien hallado, ¿verdad? Y mi gusto de estar aquí precisamente contigo. Y te voy a decir que en televisión, en TV UNAM no he estado, pero sí he estado en Radio UNAM, ¿verdad? E incluso en el libro No hay humor sin violencia. Así. Lo tengo aquí. Se lo recomiendo. Ya más adelante platicamos detalles de este libro. Maestro, tú platicas algo que te ocurrió por tu buen humor en Radio UNAM y que te llevó al despido. Pues mira, es relativo, porque yo no estaba contratado. Yo lo hacía de una manera honoraria, precisamente para dar... Hice el primer noticiario en Radio UNAM. El primero que se hizo fui yo y fue gratis. Yo trabajaba en una agencia de noticias, Prensa Latina, y quería que se dieran a conocer
precisamente las noticias y los servicios de prensa latina. Entonces le ofrecí a Radio UNAM hacer el noticiario yo mismo, con mi voz inclusive, y con la redacción de todo lo que producía la agencia latina. Y llegó un momento en que, por hacerle una burla al presidente de la República de aquel entonces, el señor López Mateos, cuando era pues prácticamente la prohibición, ni hablar mal de la Virgencita de Guadalupe, ni del presidente, ni del ejército, ¿no? Y se me ocurre hablar mal del presidente. Bueno, hacerle una broma al presidente, más bien. Usar sus propias palabras para darle un sentido de humor, ¿verdad? Porque cuando llegó a Chile, ahí está en el libro. Sí, claro. Le preguntaron los periodistas, como torpemente, como hacen muchos periodistas, cuando llega un extranjero a México, oiga, ¿qué le parece México? Pues lo acabo de conocer, lo único que conozco es el aeropuerto, ¿no? Bueno, entonces le preguntaron, ¿qué le parece a usted Chile? Y responde López Mateos, pues me parece un país muy largo, pero muy angosto, lo cual tenía un sentido alburero en nuestro país, ¿no? Y yo le di ese sentido. Inmediatamente Max Au, que era un hombre inteligente, pero lo han de haber presionado, quítalo, de inmediato, ya no vuelve a parecer Héctor. Y así entré y salí de la radio, de Radio UNAM. Y pero es que, claro, sí. No, y la anécdota es interesante porque como que los políticos no toleran mucho el humor, maestro. Bueno, lo que pasa es que era secretario de Gobernación Díaz Ordaz, que después nos hizo saber cuán peligroso era, ¿no? Por cierto, ya que ya pasó esta veda electoral, o como le puede llamar, la veda de la consulta, en el libro hay un planteamiento de los partidos políticos, del humor político, que les aconsejo mucho leerlo porque está divertido, pero además hay una cuestión muy importante. Tú sabes que la intención esta de conocer el futuro, pues siempre está manifiesta en todas las épocas, todas las personas, ¿no? Pero pues en lugar de ir al oráculo de Delfos, yo les propongo que vayan al oráculo digital del Webdings y del Wendings. Se me ocurrió pasar los nombres de todos los presidentes, desde Díaz Ordaz hasta el actual, por esa, pues esa tipografía de Webdings y Wendings, y resultan cosas maravillosas, porque ahí no hay letras, ¿no? Ahí lo único que hay son imágenes, íconos. Esa fue la primera forma de escritura, la pictográfica, ¿no? Entonces, si vieras qué sorpresa nos da, por ejemplo, Díaz Ordaz, su nombre, Gustavo Díaz Ordaz, viene plagado de imágenes de muerte y de gotas de sangre. Sí. Ojalá lo hubiéramos sabido antes de que llegara al poder, ¿no? Sí. Sí, curiosamente, déjame terminar, Peña Nieto es el único de todos los nombres en que aparece un avión. Un avión, fíjate. Qué casualidad, ¿no? Tratándose del avión presidencial, por ejemplo, ¿no? Sí es. Sí, es un capítulo que le llamas Los Nuevos Oráculos. Incluso estaremos viendo algunas imágenes ahí en la propia entrevista. Pero, a ver, maestro, ¿por qué hacer un libro sobre el humor? Por ahí tú haces una referencia de que poco se ha escrito sobre el humor en México. Efectivamente, yo creo que sí, que además hay pocos escritores de humor. Fíjate, se habla mucho de que el humor es tan propio de los mexicanos que uno creería, pues aquí sobran autores de humor, pero mira, son pocos los autores de humor, bueno, los contemporáneos, digamos, ¿no? Porque desde luego, pues hay una larga historia de la literatura. Hasta Sor Juana tenía sentido del humor, ¿no? Digo, hasta por el carácter mucho más místico, mucho más religioso, mucho más austero, mucho más conventual, pues, pero ella también jugaba con el humor, ¿no? Como Cervantes, como los grandes autores, ¿no? Pero aquí en México, de muchos de los autores supuestamente humoristas, en la vida real han sido hombres adultos, hombres serios, hombres solemnes. Y Ibargüengoitia, por ejemplo, era un hombre así, de esa manera, ¿no? Y lo sé por Roberto Bates, que me contó una anécdota que está en un libro, en El arte de insultar. Por una prima de él que tuve como alumna también, y que me decía, era insoportable Ibargüengoitia. Lo delicioso que es a leerlo, ¿verdad? Lo perdía en el trato directo. Y así hay muchos, es más, hasta Monsiváis, por ahí lo cuento, cómo se molestó porque le hicieron una pregunta en la UAM cuando yo era funcionario de la UAM, que lo invité a que conversara con los estudiantes,
Y a un estudiante se le ocurre decir, oye, ¿por qué si tú tienes menos años que Octavio Paz, te ves más acabado que él? Uy, no sabes cómo el humorista no pudo responder con humor a una situación de esas. O sea, que hasta los escritores no fomentan demasiado el humor. No, además no lo soportan, también es otra cosa, ¿no? Pero uno tiene, si yo he hecho muchas bromas, he perdido amistades siguiendo aquella vieja práctica de que salves el chiste aunque se pierda el amigo, ¿verdad? Pero bueno, yo también he sufrido ataques de humor, y ¿sabes qué? Lo he tomado con humor, precisamente, ¿no? Creo que una de las primeras formas de ataques de humor es precisamente los alias o los apodos que te ponen los que no están a tu favor. Uno puede escoger un seudónimo o un sobrenombre, ¿verdad? Pero no los alias y los apodos, y ahí la gente se desquita contigo de una forma terrible a veces, ¿no? Pero hay que y a veces dura años. Pues sí, claro que sí, a veces dura años y se queda por ahí para toda la vida, ¿no? Es más conocido por su seudónimo que por su ortónimo, se llama, porque yo soy aficionado bastante al lenguaje también, ¿no? Pero el nombre verdadero se llama ortónimo o verónimo. Y el otro es el seudónimo. La gente conoce más a la gente por su seudónimo que por su nombre verdadero. Tú dices, aquí retomas incluso hasta algunas citas, ¿no? Desconfía de quienes no ríen. No claro. Son personas serias, de Julio César, ¿no? Claro, fíjate nada más desde el antiguo, ¿no? Sobre todo, pero pongo en primer lugar algo que el maestro Salvador Novo, de quien fui alumno, nos decía a sus alumnos. El humor está haciendo una parodia, una paráfrasis de aquella expresión leninista de que el imperialismo es la etapa superior del capitalismo. Novo nos decía, la inteligencia es la etapa, el humorismo es la etapa superior de la inteligencia. Y eso es algo que sí, necesitas una persona inteligente para poder contar una broma. Y necesitas cómplices para poder hacerlo. Por eso digo, no hay humor ni amor sin víctima. Tienes que juntarte con alguien que sea tu cómplice para lastimar a otra persona o inclusive alguna cosa, ¿no? Sí, ninguno puede hacer el humor, ¿no? Sí, hace falta el complemento. Maestro, ya tenemos que hacer la primera pausa de este programa, que es la única. Es una broma, ¿verdad? ¿Perdón? Es una broma, ¿verdad? Parece broma, pero no es una broma. El tiempo en televisión se va rapidísimo, pero en esta segunda parte me gustaría que nos platicaras cómo ves el humor en los medios de comunicación. ¿Qué opinas de la televisión, sobre todo actual? Así que pues, y tampoco es broma, ¿eh? Sí te voy a preguntar de eso. Mira, dicen que de broma en broma, la verdad asoma. Muy bien, pues no se vaya. Mi nombre es Hilda Saray Gómez González y soy defensora de audiencias de Guam Radio. En el mundo hiperconectado en el que nos encontramos, resulta fundamental hacer una lectura precisa, una lectura amplia, una lectura de contexto en nuestro acercamiento a los medios de comunicación. ¿Y por qué es esto? Porque resulta que en nuestra experiencia mediática de nuestros días, el ver la televisión, escuchar la radio, acercarnos a las noticias, es una experiencia que está mediada por nuestro contacto con Internet. Este contacto con Internet que nos ha puesto enfrente una cantidad de información inimaginable hace poco tiempo, nos pone frente al reto de tener la capacidad de hacer lecturas transversales, de hacer lecturas en red, de hacer lecturas que pongan en juicio lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. La alfabetización mediática e informacional nos ayuda con esto, no lo olvidemos. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Estamos platicando con el maestro Héctor Anaya, connotado escritor. Él está presentando este libro que se llama No hay humor ni amor. Lo pone entre paréntesis. ¿Por qué lo pones entre paréntesis? Ahorita me dices, no hay humor ni amor sin víctima. Sí. ¿Por qué lo pones entre paréntesis ni amor? Porque queda más claro pensar que no hay humor sin víctima. Porque el amor se tiene como un sentimiento noble, el que verdaderamente no produce víctimas, cuando que es lo contrario. Precisamente
La literatura le debe más al desamor que al amor. Se han escrito muchísimas más obras relacionadas con el desamor que con el amor. Algún día platicando con mi viejo amigo Juan José Arreola, le decía, oye, ¿a qué se debe que haya tantas obras de desamor, verdad? O de amor traicionado, en fin, todo lo que se deriva del sufrimiento por el amor, ¿no? Me decía, bueno, es que si tú estás pasando bien el amor florido, pues ¿para qué vas a escribir? Lo gozas el humor, ¿no? El amor, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que el amor se sufre también, maestro. Sí, si mira, no se sufre, luego dicen que no mira, es amor. Toda la gente habla de la pasión amorosa, pero no sabe que pasión significa enfermedad, dolor, sufrimiento. Cuando se habla de la pasión de Cristo en la Semana Santa, pues se habla de eso, de lo que sufrió en esa Semana Santa, y piensan que se trata de la pasión, del apasionado, de la entrega, etcétera. No, la pasión es dolor. Del ¿no? dolor. Así es. Bueno. A ver, maestro, el humor en la televisión actual, en los medios de comunicación, yo veo como que, no sé si se ha perdido, ¿hay calidades de humor, maestro, o cómo se puede medir el humor? Siento que se ha perdido mucho el buen humor. Yo te tengo mucho respeto y no me río de lo que me estás proponiendo. Pero ¿cuál humor? No hay humor en la televisión. ¿No? Insultos, hay majaderías, hay ¿Albur? ¿Cómo? ¿Albur se puede considerar como...? Ojalá el albur es algo verdaderamente una muestra de ingenio maravilloso, ¿no? Efraín Huerta sabía hacer albures estupendos, ¿no? Me acuerdo de uno, bueno, yo tuve el honor de ser amigo de Efraín Huerta y por desgracia, Efraín y yo jugábamos a los albures. Por desgracia, Efraín tuvo que ser operado de las cuerdas vocales, ya no podía hablar. Entonces, yo le hacía un albur, por ejemplo, hasta que hubo alguien que te mantuvo callado para siempre. Entonces me decía, espérate, traía una tarjetita y me respondía el albur, y yo, así no se vale, el albur tiene que tener una respuesta de inmediato, ¿no? Claro. Hay una máxima dentro del albur. Un albur que no se responde en 4 segundos, ¿verdad? Ya es rencor. Tienes que ser de inmediato, ¿no? ¿Y sabes qué es el albur? Me han preguntado, bueno, ¿qué es el albur? Bueno, tengo una novela, maestro. Tengo una novela en la que se quita esta idea de que el albur es homosexual, porque en mi novela el hombre y la mujer juegan albures, precisamente para quitarle ese carácter de que trata el hombre de dejarlo en condición de mujer al otro hombre, ¿verdad? Que es el albur. Me preguntan, ¿qué es el albur? Les digo, es un anagrama. Busca las mismas letras y vas a encontrarte qué significa albur. Burla. Son las mismas letras de albur, nada más colocadas en otro orden, ¿verdad? No, el albur es un juego de ingenios, ¿verdad? Sí. Y esa es otra cosa muy diferente totalmente. Sí puede haber un insulto, pero el insulto es eso, un juego de ingenios, no una majadería. Porque desgraciadamente el humor que se está manejando, ahora ya no se maneja, pero el albur sexual que se manejaba que era contra las mujeres o era en situaciones así de descalificar a los hombres igualmente, pues ya no se está manejando, pero se maneja mucho el humor disque político, ¿verdad? Pero que son insultos a las personas, no son muestras de ingenio. Nadie puede realmente en sus cabales, con un gran sentido del humor, precisamente gozar lo que llegan a decir algunos de los chistólogos de ahí de la televisión, ¿no? Que por cierto, también lo aclaro ahí en el libro, la palabra chiste precisamente viene de la prohibición. Cuando alguien iba a contar un cuento así, y de ahí salió chiste. Cállate, no digas nada, ¿no? Sí. De ahí salió el chiste, ¿no? Entonces, oye, maestro, a ver, en tu libro, sí, tú abordas el humor, por ejemplo, en la política, en el mundo intelectual, en el de los doctores. Parece que hay un buen humor en México, pero el humor como que al mismo tiempo ha sido censurado en diferentes momentos. mira,
yo creo que hay, precisamente, el humor es una manera de burlar la censura. Cuando viene una censura estricta en algún lugar, por ejemplo, yo me acuerdo de Gila cuando estaba allá en España, la censura franquista, ¿verdad? Que él, para burlarse de una base armada de los Estados Unidos que estaba ocupando un lugar, entonces había una persona que no quería salirse de ese espacio para que la base naval se pudiera establecer, y entonces Gila lo contaba y lo metieron a la cárcel por eso, desde luego, ¿no? Que cuando le dijeron, tienes que quitarse porque van a instalar esta base. Dijo, pues le seré franco, ni me quita ni me quito. Claro. Pues ahí sí. Ahí había humor, ¿verdad? Disfrazados de juego de palabras, ¿no? Entonces, pues eso es algo que desgraciadamente ya no se produce en nuestro tiempo aquí. Tenemos muy pocos, mira, del humor que, por ejemplo, llegaron a tener, gente, Ferrusquilla para mí fue un gran amigo que tenía un gran sentido del humor, verdaderamente. Era un hombre que además, como podía imitar voces, pues también hacía programas sensacionales. Yo de pequeño, recuerdo que gozaba la banda de Huipanguillo Huip, que de un pueblo, ¿verdad?, que era el presidente municipal, en el que planteaba decretos así fabulosos, para impedir que anduvieran los perros callejeros. Decía, el que tenga perros que los amarre, y el que no, pues no. Era un decreto claro. de don Celso Boquerones, que era el presidente municipal de Huipanguillo Huip. Bueno, estos juegos de palabras, ese humor fino de Ferrusquilla, pues ya no existe, ¿no? Todavía los, ¿cómo se llaman? Los polivoces, que por cierto uno de ellos fue consuegro de Juan José Arreola, que uno de sus hijos se casó con una de las hijas de Arreola o algo parecido, ¿no? Pero era un hombre culto, era un hombre preparado, ¿no? Bueno, y había algunos, pero realmente hay tantos humoristas, cómicos, presuntos cómicos, ¿verdad?, que de veras se ríe uno de ellos, no con ellos, ¿no? Que es otra cosa muy diferente, ¿no? Sí. Ahora, tú te refieres en tu libro al humor popular, y parece un humor involuntario, maestro. Se vende hielo frío, por ejemplo, tomas claro, algunos carteles, se vende hielo, está congelado, ¿no? Sí. Bueno, es que eso tiene que ser aclarado, así como hay ahora sellitos para que te digan qué es lo que contiene, pues también tienes que poner claramente, porque si la gente dice, oiga, pero me estaba muy frío su hielo, se lo dije, se lo advertí, ¿no? Pero pintamos casas a domicilio. Pues sí, mira, es un chiste, ¿no? Porque hay casas que, no sé, que se pueden no ir a domicilio. Las casas de muñecas, las casas para perros, pues las llevas con el pintor, ¿verdad? Pero hay, por ejemplo, ahí me gustó mucho uno que decía que un comerciante se vende tacos de cabeza y puso su letrero de cabeza, ¿no? Para que es buenísimo. Sí. Es buenísimo. Sí, aquí lo estoy viendo. Bueno, pues todo eso usted lo puede encontrar en este libro magnífico, No hay humor ni amor sin víctima, que nos lleva a reflexionar, pues justo, sobre este tema, en estos ámbitos que le he comentado, de la política, de la literatura, de los médicos. Las esculturas infames. Las esculturas. ¡Ay! Este es un capítulo maravilloso. Bueno, maestro, ¿dónde pueden conseguir? Acalofilia. Ese capítulo se llama Acalofilia porque es el amor a lo horrible, a lo feo. Y tenemos abundancia de esculturas y de monumentos que uno dice, ¿quién mandó a hacer esta cosa tan fea? Cuando que tenemos una tradición escultórica tan linda que viene desde los mayas, los olmecas, viejísima, ¿no? Bueno, este libro no se vende en librerías, si no es broma, ¿eh? Tampoco, ay, caray. ¿Dónde lo podemos conseguir, maestro? Conmigo, con el editor, ¿verdad? ¿Te puedo dar un teléfono? Por favor, adelante, maestro. 55 53 25 25 y también un correo abrapalabra 1331 @gmail.com. Lo piden y se los
pueden recogerlo, se les puede enviar también a su domicilio o inclusive fuera de la Ciudad de México también, ¿no? Si a alguien se le ocurre querer ese libro, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muy bien, ahí están apareciendo los datos. Y pues, maestro, decía Salvador Novo que el humorismo es la etapa superior de la inteligencia, ¿es así? Así es, precisamente eso nos dijo a sus alumnos, pero yo también tengo aquí una frase que es un epígrafe, que es: mejor es de risa que de llanto escribir, pues lo propio del hombre es reír, de François Rabelais, un magnífico autor francés que creó Gargantúa y Pantagruel. Léanlo, se van a divertir, y si saben francés, mejor, porque hay muchas palabras que se pierden al traducir, pero se pueden encontrar una buena traducción y un glosario, y ahí van a encontrar, falta eso, el humor culto, que tiene un glosario para cosas que puedes hacer una broma con alguien y que no te entiendan, y dicen, mira, aparte de lo que te acabo de decir, eres ignorante, no entendiste lo que te dije. Bueno, pues ahí está la invitación, porque efectivamente vemos y escuchamos y leemos mucha gente muy enojada, por ejemplo, en las redes sociodigitales. Hay que fomentar el humor, porque eso nos hace más felices y por lo visto más inteligentes, maestro. Pues así espero. Pues ahí está, pues a leer al maestro Anaya, No hay humor ni amor sin víctima. Muchísimas gracias por estar en este programa, querido maestro. Gracias a ti, hasta luego. Pues más bien, hasta luego a nuestra audiencia y nos vemos la próxima semana.